Van a darse muchos conflictos fronterizos y restricciones a los inmigrantes. Van a empezar a cerrar sus fronteras, van a empezar a, a poner más limitación a los inmigrantes. Acuérdense que el año pasado les dije que iba a empezar una gran migración como nunca antes en el mundo, y el año pasado fue terrible el proceso de inmigración por cambio climático, economía, por la guerra, esta migración trae muchos problemas. Entonces yo les dije que se iban a aumentar el problema de migración y las restricciones para ir a varios países. Esto se ha aumentado y va a seguir aumentándose. Tanto porque se va a aumentar cuestiones también parte de salud, parte de enfermedades, que ahorita más adelante lo vamos a hablar, pero también cuestión de la migración. Y va a haber se va a dar mucha migración. Entonces tenemos que mirar que la migración, yo se los explico a ustedes, como trae cosas buenas, hay gente buena, pero hay gente también mala. Y hay gente que trae muchas cosas negativas. Y eso daña mucho la economía de un país cuando no está preparado el país, cuando el país tiene la forma de hacerlo. Hablemos de Estados Unidos, que tiene la forma de hacerlo, pero ahorita se ven en crisis, porque la cantidad de migrantes es grandísima. Ahorita los que quieran emigrar, aprovechen hacerlo cuando puedan. Nunca yo estaría de acuerdo que se pasen por el hueco, que expongan su vida, pero si quieren emigrar, lo pueden hacer y aprovechar, porque ahorita el gobierno de Biden se está haciendo los pendejos precisamente porque tiene, y eso yo se los expliqué hace muchos meses, la idea de que con los inmigrantes políticamente se puedan ayudar también. Bueno, esto sería largo explicarlo, pero no lo voy a explicar hoy, yo lo expliqué hace como 2 años. De pronto en un en vivo más adelante lo hablemos de cómo es ese proceso, la forma en que ellos están proyectándolo a futuro. Yo les dije que Biden no iba a hacer ninguna reforma migratoria y no lo va a hacer. Entonces eso ténganlo presente. Yo les dije que él iba a continuar el muro de Trump. ¿Se lo dije o no se lo dije? Ahí está la predicción para que ustedes la vean. Entonces, una cosa es el discurso que dan a los demás, otra es lo que ellos viven y lo que ellos hacen. Entonces, la cuestión migratoria a nivel mundial va a ser muy fuerte, va a haber grandes oleadas de migración y eso trae muchos problemas. Entonces, van a empezar a ser muy drásticos, porque les toca ser muy drásticos en el proceso de migración, porque el proceso de migración tiene que ser selectivo. No se puede abrir las fronteras y venga todo el mundo, porque eso trae grandes problemas. Acá en Colombia tenemos un problema de migración por esa política. Si hubiéramos sido más estrictos, la cosa se hubiera manejado de una forma más controlada. La Unión Europea alcanza un acuerdo sobre una amplia reforma de la política de asilo e inmigración. La reforma prevé en particular un control reforzado de las llegadas de inmigrantes a la Unión Europea, así como el cierre de centros cerca de las fronteras para devolver más rápidamente a quienes no tienen derecho a asilo en la Unión Europea. Además, establece un mecanismo de solidaridad obligatoria entre los países miembros en beneficio de los estados bajo presión migratoria. Alemania ve con buenos ojos la reforma y asegura que era urgente y necesario desde hace tiempo. A favor 349, en contra 186. La Asamblea ha aprobado. Con retraso, la Asamblea Nacional votó a favor de la nueva y restrictiva ley de inmigración. Lo hizo finalmente con los votos de la bancada macronista, la derecha de los republicanos y la extrema derecha de Agrupación Nacional. Pese a la reticencia de varios diputados de la bancada del gobierno, el ministro del Interior se congratuló de la aprobación. El proyecto de ley que propusimos es uno que tiene el mérito de proponer 27 artículos que permiten la regularización de trabajadores indocumentados. Junto a la regularización, se prohibirá la entrada de menores indocumentados en centros de detención. Pese a que la ley finalmente será menos dura de la que buscaba la extrema derecha, desde sus filas aprobaron la decisión. Esta victoria es ideológica.
Este reconocimiento de nuestras soluciones demuestra que las políticas que ustedes han implementado hasta ahora, eso de jugar en ambos bandos, no funciona. El gobierno de Emmanuel Macron intenta separarse de estas afirmaciones, pero sindicatos y ONGs aseguran que es la ley más regresiva en décadas. Así lo denuncia también la izquierda. Esta ley fue aprobada con los votos de la extrema derecha, pero peor que eso, se votó con las ideas de la Agrupación Nacional. Por ello, os anuncio que iremos al Consejo Constitucional. El texto aprobado restringe el acceso a ayudas sociales a los extranjeros extracomunitarios en situación regular. Y, entre otras medidas, también suprime el derecho automático al trabajo para solicitantes de asilo, se crean cuotas de migrantes anuales y el delito de residencia ilegal en el país. Tras años de negociaciones y una larga noche, los eurodiputados y los representantes de los Estados miembros de la Unión Europea lograron acordar una amplia reforma del sistema migratorio. El objetivo es que el acuerdo se apruebe definitivamente antes de las elecciones europeas de junio del próximo año. España, Grecia e Italia, 3 países que históricamente han cargado con el peso de los flujos migratorios, celebraron este resultado y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hablaba de un acuerdo histórico. Tras casi una década de debates y divisiones, la Unión Europea ha llegado a un acuerdo para reformar su sistema migratorio. Sé muy bien lo que significa decir que por fin hemos logrado un pacto de migración y asilo. Posiblemente sea el acuerdo legislativo más importante en este mandato. La reforma incluye procedimientos más acelerados para resolver la situación de inmigrantes irregulares, nuevos centros de detención fronterizos y deportaciones más rápidas de quienes no tengan derecho a asilo. El bloque también prevé una distribución más equitativa de los solicitantes de asilo entre los Estados miembros, así como los mecanismos de solidaridad para que los países que se nieguen a acogerlos contribuyan económicamente. Para Katharina Woolard, experta en política migratoria, esta no es una buena noticia para Europa. Las personas que buscan protección en Europa van a enfrentarse a una normativa más dura y restrictiva. Muchas se van a encontrar en situaciones similares a las que vemos ahora en las islas griegas. Personas retenidas o de facto, detenidas y sometidas a procedimientos de asilo muy deficientes, o quizás incluso sin acceso siquiera a esos procedimientos. En su opinión, el pacto socava el derecho de asilo, pero Bruselas insiste en que es un gran avance. Es una respuesta muy importante para los ciudadanos de la Unión Europea que llevan tiempo esperando una solución. Necesitamos gestionar la migración de manera ordenada y para poder hacerlo tenemos que hacerlo juntos. Ningún Estado miembro puede hacerlo solo. Los Estados miembros de la Unión Europea y el Parlamento aún deben ratificar la reforma, que no entrará en vigor inmediatamente. Más control y cuotas. El nuevo acuerdo regula todos los pasos de la cadena de recepción de demandantes de asilo, desde la llegada hasta su acogida o incluso el rechazo.